Bueno amigos, aquí estoy de vuelta, soy José Maza, astrónomo de la Universidad de Chile, acá en Santiago. Y les quiero ahora entonces continuar con la historia del calendario y vamos a hablar del calendario gregoriano. Entre la instalación del calendario juliano en el año 45 a.C. hasta el concilio de Nicea en el año 325, había habido un pequeño desfase y el momento del equinoccio de primavera estaba cayendo más o menos el 21 de marzo. Antes caía el 24, se había corrido el 21. Y en el concilio de Nicea, la Iglesia determinó que la celebración de la Semana Santa ocurre el primer fin de semana inmediatamente posterior a la primera luna llena que ocurre después del 21 de marzo. Bueno, el calendario juliano es 12 minutos más largo que el año de las estaciones. El año de las estaciones es más o menos 365 días, 5 horas y 48 minutos, y estamos tomando 6 horas en el calendario juliano. Desde el concilio de Nicea hasta el siglo XVI, el comienzo de la primavera se fue corriendo al 20, al 19, al 18 y ocurría el 11 de marzo, hacia fines del siglo XVI. La Iglesia tomaba como referencia del equinoccio el 21 de marzo, pero el equinoccio estaba cayendo el 11. Entonces habían lunas llenas que podían caer el 15 y la Iglesia no las consideraba. Pero los protestantes consideraron que la Semana Santa había que celebrarla en la primera luna llena después del equinoccio. Entonces se daba la paradoja que la Semana Santa, el rito más importante del catolicismo, lo estaban celebrando con un mes de diferencia Roma y los protestantes. El calendario había que transformarlo para que el Papa Gregorio XIII cita a Roma a varios astrónomos y esos varios astrónomos le sugieren una reforma. Miren, en primer lugar, como hay 10 días de más en el calendario, quítelo. Y entonces, del jueves 4 de octubre de 1582, pasamos al viernes 15 de octubre sin anestesia. El mes se comió 10 días. Y para que esto no vuelva a ocurrir, quítele 3 años bisiestos a un periodo de 400 años. Y le sugirieron al Papa que los años bisiestos son, para que ustedes lo sepan también, posiblemente lo saben, son los años cuyo número es divisible por 4. Si usted, 2020 es divisible por 4, sí. Entonces es bisiesto. 2021 no es divisible por 4, no es bisiesto. Pero entonces los años que terminan en doble cero, solo que son divisibles por 4, siempre, solo serán bisiestos si son divisibles por 400. Entonces, el año de 1600 fue bisiesto, porque era divisible por 400. 1700, 1800 y 1900 no fueron bisiestos. El 2000 fue bisiesto. 2100, 2200 y 2300 no serán bisiestos. Entonces, el calendario actual, que le quitó 10 días a febrero, le quitó 10 días a octubre, del 4 pasamos al 15 de octubre de 1582, tiene 3, en 400 años pone 97 años bisiestos. Si ustedes sacan la cuenta, tiene más o menos el largo del año de las estaciones. Hay una diferencia, siempre hay una diferencia, y con este algoritmo, en 3300 años, se va a haber corrido un día el calendario. Y en 3300 años, el equinoccio va a estar cayendo más el 20 que el 21. Ahora, tampoco fíjense, el equinoccio a veces
según si el año es bisiesto o no es bisiesto, se va corriendo entre el 21 y el 22, y algunos como septiembre siempre cae como el 23, no cae el 21, por otras razones. Las 4 estaciones no tienen exactamente la misma longitud. Hay algunas que tienen 89 días y hay otras que tienen 93, pero de eso podríamos hablarlo en otra ocasión. En todo caso, el calendario gregoriano es este calendario que tenemos ahora, y por eso el calendario antiguo, los ingleses se quedaron en el calendario antiguo como 150 años, y los rusos se quedaron en el calendario antiguo hasta la Revolución Rusa, ya en el siglo XX. Entonces hay una confusión de fechas. Los ingleses llaman Old Style a las fechas que eran en el calendario juliano. Por ejemplo, el nacimiento de Newton fue en 1642, Old Style, pero corresponde a 1643, el 4 de enero de 1643 en el calendario nuestro. En Europa teníamos este calendario cuando nació Newton, pero los ingleses estaban corridos 10 días con relación al calendario porque ellos nunca lo modificaron. Ahora, de la semana, ¿qué les puedo decir? Hay 7 cuerpos que se mueven en el cielo. El número 7 ha tenido una magia en la mente de muchos. Y los 7 cuerpos que están en el cielo, se les ocurrió a los astrólogos que influían en las horas del día. Y por ejemplo, si un día partía y la primera hora la influía Saturno, la segunda la influía Júpiter, y la tercera la influía Marte, y la cuarta la influía el Sol, y la quinta la influía Venus, y la séptima, la sexta la influía Mercurio, y la última la influía la Luna. Entonces, las primeras 7 horas estaban influidas por todos los cuerpos celestes por orden, pero después el siguiente paquete de 7 horas volvían a estar influidas de la misma manera, y la siguiente, pero después de 21 horas donde todos habían tenido un turno, los astros se turnaban una vez cada 7 para ser ellos los que influían esa hora. Después, al final del día, la hora 22 la influía Saturno, la 21, la 23 la influía Júpiter, la 24 la influía en orden Marte, y ahí se acababa el día. Entonces, para seguir con el turno, el día siguiente le tocaba al Sol. Entonces, se llamó el día de Saturno, el día que la primera hora le influía a Saturno. El día siguiente lo influía el Sol. El día siguiente lo influía la Luna. El día siguiente lo influía Marte. El día siguiente lo influía Mercurio. El día siguiente lo influía Júpiter. Y el día siguiente lo influía Venus. Y de esa manera se establecen un ciclo de 7 días en que están en ese orden. El día de Saturno, en castellano, se cambió por el día del Sabbat, y es el sábado. Y el día del Sol, que en inglés es el día del Sol, Sunday, en castellano lo transformaron en el día de Dios, el Domenica Day, el día domingo. Porque el Sol había sido considerado una deidad en muchos pueblos, y los cristianos no querían saber nada con ningún dios que no fuera el Dios de los católicos, y entonces el Domenica Day era el día domingo. Pero el lunes el día de la Luna, el martes el día de Marte, el miércoles el día de Mercurio, jueves el día de Júpiter, el viernes el día de Venus. ¿Por qué se le ocurrió hacer este ciclo de 7? Y bueno, y este ciclo semanal de 7, hubo gente que hizo ciclos semanales de 10 días o hasta de 20, pero la semana de 7 días hoy día es imposible removerla. Así que bueno, yo creo que le he contado como la esencia. Hay algunos detalles que tal vez se los cuente en otra entrega. Adiós.